Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando, tanto en Facebook como en nuestra sala de Zoom que ya se están uniendo. Bienvenidos pues a este espacio de CBG Seguridad Industrial que pues venimos haciendo con alguna frecuencia. En la pandemia lo hicimos con mayor frecuencia, pero ya hemos venido disminuyéndolo un poco porque sé que todos estamos cansados de la virtualidad, pero tenemos hoy un tema que ha sido supremamente taquillero, digámoslo así. Es un tema supremamente interesante que nos genera una cantidad de inquietudes a las personas que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo. Y pues bueno, hoy trajimos al verdadero experto en el tema para que nos acompañe. Entonces, pues ya les voy a contar un poquito sobre Luis, sobre lo que vamos a hacer hoy. Como les contaba, pues bienvenidos a las personas que nos acompañan. Mi nombre es Mariana Villegas, gerente de CBG y directora de nuestra línea de consultoría, y es un gusto tenerlos acá. Como les decía, el tema que vamos a tratar hoy es el manejo seguro de sustancias químicas, y a mí me encanta el título que Luis le puso, y es Haciendo fácil lo difícil, porque creo que para todos los que no somos ingenieros químicos como Luis, esto siempre ha sido como una cosa que uno dice: ¿en qué momento me metí yo en esto de seguridad y terminé haciendo y dándome las de ingeniera química? Entonces, qué bueno, pues, Luis, tenerte acá. A Luis ya lo hemos tenido invitado en nuestros webinars, nos estuvo acompañando también con temas ambientales. Luis tiene muchísima experiencia y pues bueno, la idea es que hoy hagamos fácil lo difícil. Y pues si recibieron la información completa, saben también que al finalizar este webinar, Luis va a sortear, pues por parte de Proyectia y de él, van a sortear dos servicios, pues como dos asesorías virtuales en riesgo químico y sistema globalmente armonizado. Entonces, pues muy importante que se queden hasta el final. ¿Cómo va a ser la mecánica? Antes de presentar a Luis y todo, porque van a preguntar, yo ahorita vuelvo y les cuento. La mecánica es que vamos a pasar un link de asistencia y al finalizar lo vamos a hacer con un número aleatorio y listo, ya sobre eso hacemos el sorteo. Entonces, nada, quiero presentarles a Luis Alberto Martínez. Luis es ingeniero químico de la Universidad Nacional, sede Manizales, especialista en gerencia empresarial de la Universidad Autónoma. Tiene más de 15 años de experiencia en consultoría y, como les decía, ya nos ha acompañado con otros temas, pero hoy pues nos viene a acompañar con este tema tan espectacular. Entonces, pues Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Para CBG es un gusto y un honor tenerte acá. Entonces, pues nada, este auditorio es tuyo y aquí voy a estar para cualquier cosa que necesites. Listo, Mariana, muchas gracias. Bueno, no, pues gracias por toda esa presentación, por esa cantidad de elogios. Pues bueno, sí, como te conté y como surgió la idea de hacer esta conversación, era que yo había identificado que definitivamente esto se volvió muy difícil para la mayoría de las empresas, y pues la idea sí era que podamos mostrar pues que que se puede hacer con relativa sencillez, y que definitivamente esto es un tema al que hay que prestarle muchísima atención. Es un tema que eh, ha quedado de lado en muchas organizaciones, y muchas veces ha quedado de lado precisamente porque hay desconocimiento, no tanto porque no se necesite abordar o no se desee abordar, sino que definitivamente es porque hay un desconocimiento técnico, hay una debilidad técnica, y eso es lo que precisamente queremos como mostrar hoy, que bueno, que esto es técnico, pero que se puede hacer también sencillo. La idea, por favor, es que quien tenga algún tipo de intervención la haga sin ningún reparo. No hay problema que se interrumpa en cualquier parte de la conversación. Ojalá podamos hacer esto una conversación de todos, y pues que no sea una sola persona hablando aquí frente a la pantalla y hablándoles a ustedes, sino pues que nos puedan, a través de sus inquietudes o a través de sus experiencias, pues ampliar un poquito la visión que queremos dar y queremos compartir en este proceso. Bueno, entonces, ¿por dónde comienza este tema? Este tema comienza por algo muy importante, y es que lo que queremos acá es mostrar todos los lineamientos básicos.
lo fundamental para establecer un programa de riesgo químico para trabajar adecuadamente el manejo seguro de las sustancias químicas en las organizaciones y contarles un poquito también al final algo que venimos haciendo, que espero pues que sea una buena noticia para las personas que están en este proceso o a cargo de estos procesos de seguridad y salud, y es que estamos pues en el trabajo del diseño de una herramienta con la que queremos facilitarle la vida a la gente en este tema del riesgo químico. Entonces, vamos a hablar de lineamientos básicos, vamos a centrarnos en el tema de la implementación, de los lineamientos de implementación y pues obviamente para eso nos tenemos que enmarcar un poquito en el tema legal. No olviden, por favor, como les decía Mariana, diligenciar la asistencia, que esa será la base para nosotros poder hacer la asignación de las dos asesorías en riesgo químico que queremos brindar a través de brindarle a los asistentes a esta sesión. Perfecto, Luis. Yo ya en un momento se los voy a compartir. Nos está preguntando Jenny si esta presentación se las vamos a compartir posteriormente a las personas que diligencien la asistencia. Claro que sí. Listo, Queda perfecto, Jenny. abierta Entonces, ahorita les paso la asistencia y se las estamos enviando a los correos. Listo. Vale. Perdón la interrupción. Si veo por ahí algo en el chat, te aviso para que podamos responderla. Listo, también estoy pendiente de los comentarios en Facebook. Gracias por tu apoyo, porque aquí estamos dedicados a esta otra parte. Estamos de acuerdo, para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, entonces hablamos de sistema globalmente armonizado. Sistema globalmente armonizado pues fue una estrategia de identificación de peligros y de comunicación de los riesgos asociados al manejo de las sustancias químicas. Se desarrolla por las Naciones Unidas y se busca la universalización. Y entonces en Colombia hay dos grandes normas que nos sirven como marco en todo este proceso de implementación y de actuación con relación al tema del manejo de las sustancias químicas a través del sistema globalmente armonizado. Y entonces el primero es el decreto 1496 del 2018. Entonces ese decreto pues lo que nos dice es, hombre, mire, Colombia a partir de este momento comienza su proceso de implementación de los requerimientos del sistema globalmente armonizado. Entonces a partir de este momento vamos a comenzar todo un proceso de implementación. Todas las sustancias químicas que se manejan al interior del país se identificarán y tendrán un manejo bajo los lineamientos del sistema globalmente armonizado. Entonces, lo primero es que en el ámbito de aplicación pues aparecen personas naturales y jurídicas públicas o privadas en todas las actividades económicas que desarrollen la extracción, producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y los diferentes usos de las sustancias químicas. Conclusión, todo mundo está metido en esta norma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que si no hacemos, pues no nos vamos a las grandes industrias, ni a la de extracción, ni no sé qué, pero sí vamos a estar entonces en la de uso, principalmente, ahí vamos a estar casi que todos. Así sea la empresa dedicada a labores administrativas, pues va a tener una pequeña bodega de almacenamiento de sustancias químicas para las labores de aseo y esas sustancias químicas pues se deberán manejar adecuadamente. Obviamente pues no son los mismos ni se desarrollará de la misma manera el tema del manejo del riesgo químico para una empresa usuaria de grandes volúmenes o de una amplia variedad de sustancias químicas que una empresa, como hablábamos, de carácter administrativo, donde se utilizan sustancias químicas fundamentalmente para labores de aseo pues, y de mantenimiento y de limpieza de las áreas. Entonces, lo que sí es claro es que a todas les corresponde implementar la identificación adecuada de esas sustancias y cumplir con una serie de estándares. Dentro de esta norma también se habla entonces de algo de la clasificación de los peligros, de cómo se comunican esos peligros
se habla de las fichas de datos de seguridad y de quiénes son los responsables de las fichas de datos de seguridad. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero aquí quiero hacer énfasis y es que hay gente que está en este momento, me ha tocado algunas empresas, llegar a algunas empresas que están en este momento o que estaban hasta ese momento buscando la manera de elaborar fichas de datos de seguridad. No, las fichas de datos de seguridad son responsabilidad de los fabricantes o de los importadores de las sustancias químicas. Esa a nosotros como usuarios no nos corresponde la edición ni la elaboración de las fichas de datos de seguridad. Nos interesa conocer cuáles son los lineamientos claves para validar que esos documentos son los adecuados, pero pues nada que ver con este tema de la elaboración. Dice entonces que se va a dar una vigencia o se asigna una vigencia, entonces como mínimo los fabricantes e importadores de sustancias químicas deberán actualizar cada 5 años las fichas de datos de seguridad. Es decir, que a este momento fichas de datos de seguridad generadas antes de octubre del 2017 ya están perdiendo vigencia, ya deberían estar siendo reemplazadas o siendo actualizadas. Punto para la gestión, entonces punto para tener en cuenta en la gestión, y es que cuando cuando organicemos nuestro manejo de sustancias químicas, debemos dejar asignado una metodología de control que nos permita garantizar que esas fichas de datos de seguridad van a estar actualizadas. O sea, control periódico sobre ese asunto. Información para la atención de emergencias, bueno, Luis, aquí te nos habla interrumpo antes de que pases. Nos claro. pregunta Jenny que si esas fichas de seguridad se pueden estandarizar en un formato de la empresa y hacerse como fuente del proveedor. ¿Eso puede hacerse? Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque resulta que tú estás haciendo transcripción de una información técnica y la transcripción genera riesgo de error. Entonces, la verdad, a mí me parece que lo mejor que uno puede hacer es manejarlo como un documento externo y hacer la actualización que requiere, ¿sí? Me voy a devolver un pitico, gracias por esa anotación para hacer una claridad acá. Y es que en el parágrafo 2 del primer artículo de la resolución se habla de que quedan exceptuados de la implementación del sistema globalmente armonizado los productos farmacéuticos, los aditivos alimentarios, los cosméticos y los residuos de plaguicidas en los alimentos, ¿cierto? Entonces, ahí lo que hay que tener claro es que por eso nosotros no vemos, o de lo que hay que hacer claridad es que por eso es que nosotros no vemos, por ejemplo, que el champú traiga el pictograma de irritante, porque a pesar de que el champú es irritante porque es una sustancia que si nos cae a los ojos pues nos va a arder, porque está en el sector de los cosméticos, entonces no aplica. Y lo mismo, que incluso esta pregunta la teníamos por ahí desde las inscripciones, lo mismo aplica para el tema de residuos peligrosos, y es que los residuos peligrosos se seguirán manejando conforme a la normatividad vigente y no aplica el tema de sistema globalmente armonizado. Es decir, vamos a seguir identificando los residuos con las placas del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y con el número UN, el número de las Naciones Unidas. Esa será, ahí seguiremos entonces en este tema. Esa es la primera parte entonces que se da en 2018, perdón, y comienza pues todo un proceso de implementación. Y ya el año pasado, entonces viene la emisión o la expedición de la resolución 773. La resolución 773 ya es un poco más clara como en algunos de los ámbitos. ¿Qué quiero como dejar claro yo acá? Primero, entonces, esa resolución nos habla de que definitivamente todas las sustancias químicas que se manejan al interior de las organizaciones, exceptuando los sectores de los que hablamos en la resolución, en el decreto 1496, pues siguen aplicando. Aquí entonces ya esta resolución nos habla de etiquetado de las sustancias químicas y en el etiquetado entonces nos dice
cuáles son las características de la etiqueta. Entonces, en la etiqueta, por ejemplo, en el numeral 7, en el artículo 7, nos dice cuáles son los contenidos mínimos que deberá tener una etiqueta para identificar un envase con sustancias químicas. Hay una salvedad acá, o una aclaración más bien. Los productos que nosotros compramos nuevos deberán venir con esta etiqueta, con estas características. Cuando nosotros compramos productos en volumen para reenvasar, entonces seremos nosotros los encargados de diseñar y de implementar las etiquetas, garantizando que tienen el contenido que está descrito en este numeral, ¿cierto? Adicionalmente nos dice que hay un tamaño mínimo de etiqueta, o hay un tamaño más bien, se establecen unos tamaños, voy a bajar rápidamente. Entonces, aquí aparece que si el recipiente es hasta de 3 litros, o sea, un recipiente aproximadamente de 1 galón, entonces habla de que la etiqueta debería ser de 10 por 10, ¿sí? Y pues establece la relación de dimensiones para etiquetas y para pictogramas dependiendo del tamaño de los envases. Es muy importante esto. Y nos dice también que si el envase es demasiado pequeño, o sea, está por debajo de, vamos a ver si está claro aquí, etiquetado de envases pequeños, entonces al menos de 30 mililitros como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que tenga esa etiqueta? La etiqueta deberá tener el nombre y el pictograma. No tiene que tener todo el otro contenido del artículo 7, pero como mínimo deberá tener el nombre y el pictograma que caracteriza o que representa esa sustancia. Casos en los que se debe reetiquetar, entonces cuando hay trasvase, cuando se realizan mezclas propias. Y hay un tema muy importante acá y vale la pena hacer mucho énfasis sobre eso, y es que hasta el 2023 nosotros tenemos plazo de trabajar sobre el tema de fichas de datos de seguridad, identificación y demás de sustancias puras o de mezclas que nosotros compremos en el mercado, ¿cierto? Pero cuando una empresa realiza mezclas de productos al interior para generar una nueva mezcla y esa mezcla utilizarla en sus procesos, a esa mezcla se le deberá levantar, ahí sí, la ficha de datos de seguridad. Entonces, yo tengo, a ver, un ejercicio, por ejemplo, y es que las empresas que realizan decapados de metales utilizan una preparación de 2 o 3 sustancias para garantizar el acabado de la superficie que se requiere para poder hacer sus procesos. Esa mezcla que se hace ya para 2024 deberá contar con su ficha de datos de seguridad, y esa ficha de datos de seguridad deberá ser elaborada por quien hace la mezcla, salvo que esa mezcla se consiga en el mercado y entonces se la pediremos al fabricante. Entonces, tener como esa aclaración ahí. Entonces, aparte de eso, esta resolución entonces también nos habla de las fichas de datos de seguridad, nuevamente, nos habla también de la vigencia de los 5 años, nos dice que se puede elaborar en un formato libre, pero también entonces nos recuerda que hay en Colombia una norma técnica que es la NTC 4435 que rige la elaboración de este tipo de documentos, que es donde se establece que todas las fichas de datos de seguridad deberán tener 16 ítems y cuál es el orden de esos ítems y demás, ¿cierto? Además, aparece también, bueno, aquí hay un tema interesante de información confidencial, entonces por confidencialidad de las preparaciones o las formulaciones, yo no tengo que relacionar a detalle las composiciones de una mezcla, pero sí tengo que describir cuáles son los elementos presentes en la mezcla y la peligrosidad como tal. En el país hay un par de guías que se han elaborado desde el ministerio para poder hacer, digamos, como la elaboración de las fichas de datos de seguridad a partir de datos teóricos sin tener que entrar entonces
a hacer ensayos, por ejemplo, para determinar las propiedades físicas de una sustancia química o para determinar la misma peligrosidad. Luis, te Hablamos en... interrumpo, perdón. Claro que Es sí. que tenemos una pregunta de Libaniel García que te pregunta, si esa nueva mezcla es para uso por la misma empresa que la crea, ¿también se debe hacer una hoja de seguridad? Sí, así es. Así es. Así es, y ya vamos a mirar aquí porque aquí justo en este de las obligaciones. Entonces, en la resolución 773 aparecen obligaciones para los principales actores que se identifican en la cadena de manejo de sustancias químicas. Entonces, están los empleadores y a los empleadores les dice, bueno, todo lo que tenga que ver con riesgo químico tiene que ser incorporado a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto funciona fácil si nosotros lo hacemos, lo alineamos con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y lo hacemos lo más sencillo posible. Por ejemplo, ya tenemos una matriz de peligros y riesgos, entonces simplemente incorporamos en esa matriz de peligros y riesgos el riesgo químico. Hay una matriz de elementos de protección personal. Lo que yo he podido identificar es que muchas veces esa matriz se hace por áreas. Entonces, algunas veces no es fácil identificar, por ejemplo, en el área de mantenimiento, cuando el área de mantenimiento hace uso de sustancias químicas. Entonces, nos ha tocado, digamos, hacer un trabajo de, hombre, hay que ajustar un poquito esa matriz, el contenido de esa matriz, permitiendo que se pueda identificar en qué actividades se deben utilizar elementos de protección específicos, por ejemplo, porque vas a manipular una sustancia química con un tipo diferente de peligro, diferente al estándar, pues. Que es que tenemos la parte documental de protocolos, entonces, es que identificamos una sustancia química que por su peligrosidad o por el volumen que se maneja, pues amerita que nosotros establezcamos un procedimiento, perfecto, ahí lo vamos incorporando. Que tenemos una lista de chequeo para hacer inspecciones de seguridad, pues simplemente incorporamos lineamientos del manejo de sustancias químicas en esa lista y ya nos quedó incluido también la parte de verificación. Entonces, vemos cómo este manejo de las sustancias químicas lo podemos incorporar en un ciclo de mejoramiento continuo sin ningún inconveniente y se alinea completamente con el sistema de gestión. Entonces, los empleadores tienen que incorporar el riesgo químico, tienen que poner a disposición las fichas de datos de seguridad en las áreas de uso y almacenamiento, tienen que entrenar al personal. Bueno, los empleadores, los trabajadores tienen que seguir las recomendaciones, participar activamente de todo este proceso dinámico de implementación del manejo seguro de las sustancias químicas, comentar o comunicar cuando existan inconvenientes o incidentes asociados al manejo de las sustancias químicas. Las ARL son las encargadas de realizar campañas, de brindar asesoría técnica, capacitación especializada y también hacen parte pues, de ese proceso de vigilancia de la incorporación de los lineamientos del sistema de gestión. Nos da un tema de transición, entonces miren lo que yo les decía, en un plazo máximo de 24 meses contados a partir de la expedición, es para las sustancias químicas puras y soluciones diluidas y en un plazo máximo de 36 meses contados a partir de la expedición para las mezclas. Entonces ahí pues importante este tema. Entonces ese es el marco legal de actuación con relación al tema de las sustancias químicas, ¿sí? Ahora miremos un poquito, pues, cómo se realiza este proceso. Básicamente estas son como las fases en las que nosotros debemos trabajar. Y aquí entonces, la idea es que a medida que les vaya contando las fases y describiéndoles las fases, también les voy a contar lo que sucede normalmente en las organizaciones y cómo es y cómo es que buscaríamos la posibilidad como de superar esas barreras. La fase diagnóstica no es otra cosa que documentar el inventario de las sustancias químicas. ¿Cuáles son las sustancias químicas que se manejan en el área? ¿Cuál es la respuesta común cuando uno le pregunta a alguien en cualquier área de trabajo, ¿usted maneja sustancias químicas? No, no, señor. Entonces, esa es la respuesta común, ¿cierto? Entonces uno pregunta, venga, ¿por qué? ¿Cómo realiza usted la operación? Es que yo cojo esto, hago esto, Y, bueno, y aquí no utiliza un solvente para limpiar. Sí, señor. Bueno, eso es una sustancia química.
¿Usted con qué se desinfecta las manos? Ah, con alcohol. Eso es una sustancia química. ¿Sí? ¿Con qué hacen la limpieza de los pisos del área? Ah, con tal cosa. Eso es una sustancia química. Entonces ya la gente va aterrizando y diciendo, ah, sí, bueno, efectivamente. Y hay una cosa que nosotros a veces también nos saltamos por alto y es que desde que nos levantamos estamos en contacto con sustancias químicas. Es más, pues permanentemente estamos en contacto con sustancias químicas. Lo que pasa es que no todas las sustancias químicas son malas para el organismo ni nos generan algún tipo de reacción adversa, sino pues que nosotros estamos en contacto permanentemente con el aire y lo necesitamos para vivir. Entonces, pues, y el aire es una sustancia química, está compuesto por varios elementos químicos, entonces, pues, nada que ver. En ese inventario, en ese diagnóstico, entonces, ¿qué hacemos? La identificación de todas las sustancias químicas, de los sitios donde se almacenan y de los sitios donde se utilizan. Y adicionalmente, entonces, validamos si hay reenvasado de sustancias químicas o no hay reenvasado. Digamos que son los elementos claves. Si disponemos de las fichas de datos de seguridad o no, y pues ya con eso tenemos como la fase diagnóstica. Esa fase, entonces, podemos aplicar una herramienta que nos permita a nosotros como definir el grado de implementación o el nivel de implementación que tenemos con relación a eso. Cuando hablamos de almacenamiento, entonces nos vamos y miramos las zonas donde están almacenadas las sustancias químicas. ¿Y ahí qué validamos? Pues que se garanticen como unas condiciones mínimas de almacenamiento, como estanterías ancladas, estanterías fabricadas en los materiales que sean compatibles o que sean adecuados para almacenar los tipos de sustancias que yo tenga contenidas. Es decir, por ejemplo, si yo almaceno muchos materiales inflamables, pues la idea es que las estanterías no estén fabricadas en madera, por ejemplo, ¿cierto? Que si tengo muchos materiales corrosivos, pues ojalá las estanterías no fueran elaboradas en metales, salvo que tengan un muy buen nivel de recubrimiento, porque si no, pues entonces voy a tener procesos de corrosión acelerados y voy a tener pues riesgos ahí de que algo suceda, que voy a almacenar líquidos abajo, sólidos arriba, que voy a almacenar lo más pesado abajo y lo más liviano arriba. Son condiciones como de seguridad estándar que no solamente es para las sustancias químicas, sino pues para cualquier tipo de materiales o de cargas. Eso incluye también el control del inventario que me permita garantizar pues que primeros en entrar, primeros en salir. Con eso garantizamos entonces que no se nos van a vencer esos materiales y ya vamos a tener, esos materiales que antes eran materias primas ya vencidos se nos convierten en unos residuos peligrosos, pues con todo lo que eso pueda implicar en su disposición. Y un elemento clave es el tema de las matrices de compatibilidades, revisar que los materiales estén almacenados conforme los criterios de compatibilidad que vienen establecidos en la ficha de datos de seguridad. Hablamos entonces también de manipulación y uso, y ahí es donde yo les contaba, entonces hay organizaciones, por ejemplo, que tienen sistemas de refrigeración con amoníaco gaseoso. Entonces, el amoníaco es una sustancia difícil de manejar, crítica por su peligrosidad, por el impacto que puede generar una fuga. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos un protocolo particular para la manipulación de amoníaco y el mantenimiento de la línea de amoníaco, por ejemplo. Entonces, ese criterio sale normalmente de cantidades o peligrosidades de las sustancias químicas o número de expuestos. Tenemos mucha gente expuesta a un mismo material, entonces también la idea es que se estandarice su manipulación y todo el mundo quede con la información clara de cómo lo puede hacer. Transporte, entonces aquí vienen muchas cosas. ¿Cómo se aprovisiona la empresa? ¿Cómo le llegan las sustancias químicas a la empresa? ¿Cuáles son las negociaciones? Entonces, ¿sabes que yo lo compro en plataforma de camión en las instalaciones del proveedor? Perfecto, entonces yo estoy a cargo del transporte. No, yo compro puesto en mi bodega. Ah, perfecto. Sin embargo, entender que en cualquiera de esos dos escenarios, por ejemplo, el destinatario de la mercancía sigue siendo copartícipe y corresponsable en todo este proceso, entonces tiene que estar pendiente de que ese camión llegue bien a su destino
y que en caso de que se presente alguna situación en el trayecto, es corresponsable por atender y responder en esa situación, en caso de un incidente. Eso también aplica cuando hay empresas que tienen diferentes sedes y entonces hacen transporte entre sedes de las sustancias químicas que ya se aprovisionaron. Ya esa mercancía sí es directamente de ellas, entonces hay que revisar ese tema. Eliminación, entonces aquí entra el área de gestión ambiental. Recuerden que esto cada vez se va viendo más integral, de una manera, somos más los que debemos trabajar de manera proactiva pues en este proceso. Entonces la eliminación es uno de los ítems que vienen establecidos en la ficha de datos de seguridad, es qué hacer con los envases, qué hacer con las sustancias químicas vencidas, cuáles son los manejos recomendados. Entonces, por ejemplo, en la ficha de datos de seguridad del plaguicida aparecerá que se recomienda hacer el triple lavado del envase para poder reducir al mínimo su concentración de contaminantes pues, y su peligrosidad, sin decir que con esto dejó de ser peligroso, sino que ya con eso es menos peligroso y se facilita pues su reincorporación al ciclo productivo. Y el tema de emergencias, pues el tema de emergencias es clave porque yo creo que la gran mayoría de planes de emergencia han dejado de lado las posibilidades de emergencias con sustancias químicas. Y entonces aquí hay un tema de trabajo grandísimo porque es que, miren, no es lo mismo tener un incendio estructural en una oficina de una empresa de servicios que en una bodega de sustancias químicas o en un supermercado, por ejemplo, o en una ferretería o en una distribuidora de pinturas. Las cosas son completamente diferentes, las posibilidades de impacto son muy diferentes y los niveles de afectación también son muy diferentes. Entonces, si yo no estoy preparado para atender una emergencia, pues voy a tener una emergencia con sustancias químicas, posiblemente tenga un nivel de afectación muy grande, que eso va a terminar entonces en afectaciones a la comunidad, a terceros, y ya cuando a lo propio le sumamos terceros, la cosa se va agrandando de una manera bien impresionante. Entonces, ojo con ese tema. Aquí hemos identificado, yo llegué a una empresa, por ejemplo, donde había un material que se llama carburo de calcio. El carburo de calcio es un material, es un sólido inflamable que tiende a desprender gases inflamables en contacto con el agua. Entonces resulta que tenían una muy buena cantidad en esa empresa de carburo de calcio almacenado a la intemperie. Entonces, y Manizales, que en estos días estaba leyendo que es que la segunda ciudad donde más llueve en el mundo, entonces peor pues todavía el nivel de riesgo. Y mucha comunidad alrededor, entonces pues súmele la problemática pues ahí entonces en el ejercicio. Entonces, el tema clave es que nosotros no estamos muchas veces dimensionando los posibles efectos de esas sustancias químicas cuando se vean involucradas en una emergencia. Entonces, clave que se trabaje sobre eso. A manera de comentario, nosotros, yo soy asesor a través pues, de Proyecto Ingeniería, soy asesor de riesgo químico para ARL Colmena, y venimos haciendo un trabajo muy interesante con uno de los profesionales encargados de la parte de respuesta a emergencias. Y venimos haciendo un trabajo conjunto, implementando protocolos entonces de respuesta a emergencias con sustancias químicas y nos ha generado unos muy buenos resultados. Entonces, digamos a manera de aclaración o de comentario, y es que hay que comenzar a hablar, a hacer un trabajo multidisciplinario. Esto es un tema multidisciplinario donde tienen que participar diferentes visiones para lograr la mejor de las actuaciones posibles en todos estos aspectos. El sistema globalmente armonizado entonces clasifica las sustancias químicas en 9 categorías, ¿sí?
Esas 9 categorías se dividen en 3 tipos de peligros. Los pictogramas que vemos acá entonces son los asociados a los peligros físicos, todo esto que nos puede generar algún tipo de afectación desde el exterior, ¿cierto? Entonces tenemos materiales explosivos, inflamables, comburentes. De esos materiales que tenemos ahí, por ejemplo, ahí rápidamente, ¿quién nos puede contar qué materiales manejan en sus organizaciones? Tan tímidos, Luis. ¿Los cogí durmiendo a todos o cómo fue el cuento? Esta Buenas, hora de buenas tardes. Hola, Buenas tardes, Mónica. ¿cómo estás? Muy bien, mira, pues nosotros somos una empresa metalmecánica, fabricadores de básculas ganaderas, camioneras, dentro de otros. Ok. Creo que nosotros tenemos un auge grande porque aparte que las fabricamos, también las hacemos como el producto terminado de esto y es pintura. Entonces manejamos todo tipo de pintura, pintura electrostática, líquida y N cantidad de parte químicos más que todo líquido, ¿cierto? Eso es como lo que se presenta aún más. Yo te hago una pregunta y aprovechando los productos que nosotros manejamos, también tenemos soldadura TIC. ¿Eso hace parte de un producto químico? Soldadura TIC. ¿Cómo es esa? La soldadura que viene en un rollo con alambre, pues es que no sé, o sea, realmente para nosotros es un residuo peligroso porque Sí. sí o sí es una soldadura. Uno esa y la otra que es la de varita, no sé si sean, que parecen unas varitas como las de chispitas mariposas de diciembre. La soldadura Eh, de arco eléctrico, esa sí es, esa es la soldadura, entonces, ese es un material inflamable. Esa soldadura es un material inflamable. exacto, y como viene, pues, porque son, obviamente ese producto o ese humo de soldadura es cancerígeno, el tema del manganeso, hierro, plomo Ajá. en sí. Esa, nosotros tenemos una disposición controlada de esa soldadura, tanto la que le digo, pues, que es la de las varitas, la soldadura TIC, también tenemos, pues, el tema de producto de disposición final controlada, pero nosotros tenemos que tener una ficha técnica, una ficha de seguridad de estas soldaduras, independientemente sea de la una o de la otra. Pues habría que consultarle al proveedor, pero yo sé que la de arco eléctrico sí tiene ficha de datos de seguridad. Ok. Yo sé que es así porque esa en una de las empresas que asesoramos, que tienen almacenamiento de buen volumen de esa soldadura, sí tienen la ficha de datos de seguridad. Listo, sí. Otra cosa, pues que sí manejamos también, aparte, la soldadura TIC se maneja con unos cilindros, entonces tenemos mezcla de Agamix y Sí, tenemos el de oxicorte, que es el oxígeno y el acetileno. el acetileno, entonces también sí Ajá. manejamos de esas y fichas de seguridad, todo el tema. Entonces, mira, por ejemplo, eso que me estás contando ahí, entonces el acetileno bien es el acetileno, el oxígeno, el agamix. El agamix es una mezcla de argón y CO2. Todos esos vienen en cilindros comprimidos, entonces ahí tienes ese pictograma de gas a presión. ¿Por qué es una categoría independientemente de si el contenido es o no es inflamable o lo que sea? Por ejemplo, el agamix es un gas inerte, es un gas que en teoría no nos generaría ninguna afectación. Pero si yo estoy en un espacio cerrado y tengo una fuga de gas de ese cilindro, ese me va a desplazar el oxígeno, entonces si me quedo sin oxígeno, ahí sí ya voy a tener afectación, ¿cierto? El tema de gases a presión es una categoría de peligrosidad, es precisamente por el riesgo que existe de explosión de esos cilindros si hay un mal manejo o de proyección de los cilindros en caso, por ejemplo, En de caso de que fuga. en caso de que se presente una caída y pierdan la válvula. Entonces esos son unos proyectiles. Un cilindro de esos pierde la válvula y es un misil. Entonces, básicamente, digamos, por eso ameritó generar toda una categoría
independiente. Ya, por ejemplo, entonces el oxígeno es un material comburente y es un gas a presión cuando viene en cilindro, ¿cierto? El acetileno es un gas inflamable y a la vez pues es un gas a presión. Entonces mira que ahí vas pudiendo como identificar claramente esos peligros de esos materiales. Y yo te hago una pregunta, Mónica, ¿tienes el inventario de todas las sustancias químicas? Sí, señor. De hecho, Ok. en la auditoría pasada que nosotros nos audita RU, uno de los hallazgos fue el tema de las fichas de seguridad. Nos dimos cuenta que esas fichas de seguridad, si te soy sincera, no sabía que esas fichas de seguridad tenían una vigencia de 5 años. Entonces Ajá. había que actualizarlas cada 5 años. Las fichas de seguridad que encontramos o que tenemos nosotros son fichas de seguridad del 2009, del 2000. Claro, entonces fue un hallazgo por completo. Entonces tenemos, y de hecho seguimos trabajando en la actualización de esas fichas, pero sí tenemos el inventario de todos los productos químicos que manejamos. Perfecto, perfecto. Entonces ahí están materiales corrosivos, esos materiales que utilizamos para eliminar incrustaciones. Entonces ahí entran toda la parte de tratamiento de superficies, ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, bueno, la parte de soda cáustica, todos esos son materiales corrosivos, el hipoclorito, una gran cantidad de agentes desinfectantes o agentes de limpieza que se utilizan en las industrias de alimentos para garantizar la inocuidad en sus áreas. Bueno, todo ese tema, ese es digamos, los ejemplos más típicos de estos que tenemos ahí. ¿Vienen Luis, peligros qué a la pena, te salud? interrumpo otra vez. No, claro que Es sí. una pregunta que creo que sale, pues le sale a Libaniel sobre la intervención que hacía Mónica, y es cómo se debería manejar ese residuo de la soldadura, el sobrante de la barra. Ese sobrante de la barra de soldadura eléctrica, pues hasta donde yo sé es un cabito metálico, eso se manejaría como chatarra. Nosotros, no sé, nosotros manejamos toda esta parte de esos sobrantes, como a veces no se consume por completo. Tenemos una empresa que nos hace una recolección para los residuos peligrosos y lo manejamos dentro de los residuos peligrosos. Eso se va para celda de seguridad, junto como Okay. con las pilas, las baterías, los RESPEL, junto con eso lo manejamos como celda de seguridad en la empresa que nos Ok. trabaja para esa Ah, disposición. perfecto, perfecto. Eso es sí, pero pues al final si la barra se gasta completamente, ese cabito que es la puntica de conexión del electrodo, eso es metálico. Bueno, viene una segunda categoría de peligros y son los peligros a la salud. Entonces ya aparecen otros tres pictogramas nuevos que son estos que vemos acá. Materiales irritantes todos, esos que si nos cayó a los ojos nos arde, que si entran en contacto con la piel también, que si aspiramos los vapores entonces nos dio tos, entonces todo ese tipo de materiales entran ahí, toxicidad crónica, ahí hay muchos materiales claves o críticos para su manejo. Entonces aquí están asociados normalmente las sustancias cancerígenas, esas que producen mutagenicidad en células germinales, entonces que pueden ser problemáticas pues para el tema de embarazo. Ahí están asociadas la mayoría de sustancias que se ha demostrado que pueden generar enfermedades laborales por exposiciones prolongadas o por exposiciones frecuentes. Valga la aclaración, sin el uso adecuado de los elementos de protección personal. Eso también es importante tenerlo ahí. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con el asbesto? Pues el asbesto hubo una gran cantidad de personas expuestas sin el uso adecuado de los elementos de protección y eso terminó pues generando todas estas consecuencias a la salud en tantas personas como lo que hemos visto hasta ahora. Toxicidad aguda, entonces el tema de plaguicidas, pesticidas, insecticidas, todos esos materiales que utilizamos para control de plagas, para control
en plantaciones, pues ahí vienen estos con su símbolo, toda la parte de metales pesados, entonces las baterías plomo ácido, entonces algunas baterías las níquel cadmio que se utilizaban anteriormente. Bueno, entonces ahí vamos teniendo esa parte. Y peligrosos al medio ambiente, pues básicamente son estos materiales que nos pueden afectar el medio acuático o la capa de ozono. Son como esos dos que tenemos ahí, ¿sí? Nosotros entonces esos peligros, esos tres tipos de peligros, se subdividen al final en ese cuadro que vemos ahí, entonces tenemos en total 29 peligros asociados a las sustancias químicas, ¿cierto? Una gran variedad de condiciones o de características hace pues que estos materiales tengan ese tipo de niveles de afectación y pues aquí seguramente van a aparecer la mayoría de las sustancias químicas que ustedes tengan en sus organizaciones, ¿cierto? Tanto hemos hablado de las fichas de datos de seguridad y por fin llegamos a las fichas de datos de seguridad. Entonces, ¿qué pasa con las fichas de datos de seguridad? Resulta que hay una norma técnica, como les contaba yo, hay una norma técnica en Colombia que nos habla de la elaboración de las fichas de datos de seguridad y es la norma NTC 4435. Esa norma nos dice que todas las fichas de seguridad deben tener el contenido que aparece ahí en la imagen de la derecha. Y es que son 16 secciones y que en términos generales deberían darse en el mismo orden. Hay algunas organizaciones que hacen un cambio entre la sección 2 y la sección 3. ¿Por qué? Porque normalmente la ficha de datos de seguridad, digamos que se consulta en dos escenarios. Uno es un escenario de planeación, ¿cierto? ¿Cuál es el deber ser con las sustancias químicas en una organización? ¿Se acuerdan que ahora hablábamos del diagnóstico, cierto? Entonces nosotros hacíamos un diagnóstico y teníamos un inventario inicial de sustancias químicas. Ese inventario inicial, entonces, digamos, es de nuestro punto de partida. Pero eso no quiere decir que hacia adelante vayan a llegar nuevos procesos a la organización o llegó un proveedor nuevo y nos ofreció la sustancia non plus ultra con la que vamos a poder hacer de todo y entonces yo le voy a vender esta y esta es más barata o le da mejores resultados y esos cambios pues los hará la organización en el momento que sea necesario y que lo considere apropiado, ¿cierto? Pero esos cambios deberán ser planificados. Planificados es que si a mí me ofrecen una sustancia química nueva porque es lo mejor, entonces yo lo primero que debería hacer a través de quien corresponda o quien sea designado en la organización, que muchas veces es el área de compras, pero muchas veces esas sustancias químicas nuevas no se las ofrecen al área de compras, sino que se las ofrecen a los líderes de los procesos. Entonces al director de producción le ofrecieron una sustancia nueva y él dijo, ay, vamos a ensayarla. Entonces la idea es que al director de producción le quede claro que antes de ensayar la sustancia química deberá conseguirse la ficha de datos de seguridad y enviársela a Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Para qué? Para que Seguridad y Salud en el Trabajo revise, por ejemplo, la sección 8 y defina si los elementos de protección personal con los que se cuenta son los adecuados para manipular esa sustancia o si hay que proceder a cambiar los elementos de protección personal. Para que Seguridad y Salud en el Trabajo identifique los peligros y diga, bueno, esta es una sustancia más agresiva o menos agresiva que la que venimos manejando y entonces por eso los controles tendrán que ser mayores o tendrán que ser menores, según sea el caso, ¿cierto? También le servirá, por ejemplo, al área de almacén, entonces para que en la sección 7 revise sus condiciones de almacenamiento y verifique si tiene que implementar algún tipo de refrigeración, ventilación del área, lo que sea, si hay que hacer algún tipo de adecuación del área de almacenamiento. O también para que miren la sección 10, la parte de estabilidad y reactividad, y entonces se dé cuenta de cuáles son los criterios de compatibilidad de esos materiales, ¿sí?
Otro escenario de consulta que no es el de planificación es el de emergencia. Entonces, a mí me pasa una emergencia con una sustancia química y yo consulto la ficha de datos de seguridad. Y por eso era que yo les decía que algunos fabricantes invierten el orden en la sección 2 y 3, porque en teoría la ficha de datos de seguridad está diseñada para que yo encuentre la información más urgente de primera. Entonces muchos consideran que lo primero que yo debería tener en ese numeral, en esa sección 1, son teléfonos de emergencia, ¿cierto? Y en la sección 2 son los peligros. ¿Cuáles son los peligros de esa sustancia? Porque más que los componentes me interesa saber cuáles son los peligros asociados al material. También viene entonces información de primeros auxilios, de medidas de extinción y de escape accidental. Entonces, miren que va viendo un orden lógico de aparición de la información en ese tema, y pues la idea es que yo pueda hacer un análisis o una obtención de información lo más rápido posible. Este es un ejemplo de una ficha de datos de seguridad. Esta es una ficha de datos de seguridad del carburo de calcio, ¿cierto? Entonces son 16 secciones. La primera pues nos habla entonces de una descripción de la sustancia, de los fabricantes, de los teléfonos de emergencia, ¿cierto? Aquí entonces nos habla de los peligros, entonces nos dice que es un material que reacciona con el agua, que produce irritación cutánea, que puede provocar lesiones oculares graves. Entonces, me devuelvo. Lo primero que yo valido en la ficha de datos de seguridad, ficha de emisión o fecha de revisión. Esta, por ejemplo, fue emitida en 2021. Sin embargo, muchas de estas fichas de seguridad de Calrot, entonces yo encuentro fecha de emisión y fecha de emisión y fecha de última revisión. Entonces, normalmente la revisión es más reciente que la emisión y pues yo ya garantizo pues que está vigente la ficha de datos de seguridad. Me voy a los peligros y entonces en los peligros encuentro 4 características que me dan el cumplimiento del sistema globalmente armonizado. La primera es que aparece una palabra de advertencia. Esa palabra de advertencia será peligro o atención, cualquiera de las dos. Aparecen los pictogramas de peligrosidad según el sistema globalmente armonizado. Recuerden que los pictogramas del sistema globalmente armonizado son marco rojo, fondo blanco e imagen en negro. Aparecen las indicaciones de peligro, que son las frases H. Estas frases son frases codificadas. ¿Por qué codificadas? Porque si a mí me llega una etiqueta de un producto elaborado en el extranjero y me llega en otro idioma, a través de los códigos yo puedo identificar qué significa cada una de esas frases. Y por último vienen las frases P, que son los consejos de prudencia o las frases de precaución, ¿sí? Y también entonces hay una mezcla de los consejos de prudencia, donde al sumar 2 consejos de prudencia, pues me dice a mí cuáles son, por ejemplo, protocolos de respuesta. Y por último, entonces vienen bajo rápidamente, entonces vienen los 16 ítems, ¿cierto? Entonces aquí viene el último, vienen los 16 ítems. Y este es un documento generado por el fabricante de la sustancia química y que yo lo debería tener. La recomendación siempre será ¿cuál? Que sea el proveedor quien me garantice a mí la entrega de ese material. Sin embargo, muchos todavía no están terminando esa labor, entonces tenemos ahí un inconveniente de que muchos proveedores no nos están poniendo a disposición las fichas de datos de seguridad. Para salvar ese obstáculo, entonces nosotros lo que hemos hecho es, hombre, consigamos fichas, así sea de otro proveedor, pero que sean del mismo componente y tengamos en cuenta las composiciones, es lo más importante. Yo, por ejemplo, es que en la empresa se utiliza blanqueador patojito.
pero es que no tengo la ficha de seguridad del blanqueador Patojito, sino del Clorox o del Blancox. No importa. Lo importante es que usted tenga la concentración que ese producto que usted está utilizando y la ficha de datos de seguridad correspondan en concentración. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera salvamos ese obstáculo de que es que el proveedor no me ha mandado las fichas de datos de seguridad. Porque es que, miren, ¿dónde comienzan los problemas con este tema? Cuando uno dice el listado de las sustancias químicas, entonces el listado de las sustancias químicas, Seguridad y Salud en el Trabajo manda un correo a todas las áreas. Por favor, mándeme en el listado de las sustancias químicas. A los 2 meses pregunta uno, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue con el inventario? No, es que no me han respondido el correo. Ay, ¿cómo así? No, pues demos otro momentico. ¿Pasan otros 2 meses? No. Y entonces resulta que así se va dilatando el proceso. Salvado el obstáculo de tener el listado de las sustancias químicas, ahora pida las fichas de datos de seguridad. Entonces, no, enviamos un correo, pero no nos han dado respuesta. Y así se quedan, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de organizaciones con relación al riesgo químico? Es que el día a día se los va llevando y no vamos implementando, no vamos ejecutando y eso se nos va quedando ahí retrasado. Entonces, yo les cuento, yo tuve una reunión en marzo de este año con una empresa, con la representante de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa. A mí me gusta trabajar, ojalá cada 8 días, no sé qué, yo me van a poner a trabajar aquí. Tuvimos la primera reunión y no nos volvimos a reunir. La última vez fue hace como un mes que me dijo, no, nada que me entregan el inventario de sustancias químicas. Entonces, ahí se frenan los procesos. Y los riesgos continúan vigentes y los riesgos continúan ahí potenciales y podemos tener la posibilidad de materialización muy fácilmente, pues y seguimos esperando la respuesta de un correo. Entonces aquí hay que buscar como otro tema, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablábamos ahora de que las sustancias químicas nuevas deberían cumplir con ese contenido de las etiquetas, ¿cierto? Pero que también si nosotros reenvasábamos sustancias químicas al interior, ese reenvasado debería contener una información mínima. La etiqueta de esos envases que contenían las sustancias reenvasadas debería tener un contenido mínimo. Entonces, este contenido que vemos acá en la diapositiva es lo mínimo que deberá tener la etiqueta. La frase, ahí donde dice peligro, entonces vamos a hablar del recuadro superior izquierdo. Entonces, donde dice peligro es una palabra, la palabra de advertencia, que es peligro o atención. Recuerden muy bien. Vienen los pictogramas, segundo componente. Tercer componente, el nombre de la sustancia. El cuarto componente son las frases H o los detalles de los peligros de la sustancia. El quinto serán las instrucciones de precaución o las frases P. Y el sexto será la identificación del fabricante o también puede ser cuando yo tengo sustancias reenvasadas, pues yo también puedo utilizar entonces información de mi compañía, ¿cierto? ¿Cómo se llama tu empresa, Mónica? Básculas prometálicos. Ok, Mónica, entonces ahí en la identificación del fabricante dirá básculas prometálicos y tendrá un teléfono de emergencia, por ejemplo, para la manipulación, ¿para qué? Para la comunicación de un incidente. Eso en cuanto a las sustancias reenvasadas, ¿cierto? Por otro lado, entonces tenemos el ejemplo ya de la esquina superior, de la esquina inferior derecha, entonces es un alcohol que se llama propanol o 1-propanol. Ahí está la palabra, están los pictogramas, dice líquido y vapores muy inflamables, provoca lesiones oculares, esas son las frases H. Mantener alejado del calor, esas son las frases P. Y al final, en la esquina inferior derecha, aparecen unos datos del fabricante. Entonces, miren que esa es la manera en la que se le daría cumplimiento a ese estándar de la etiqueta. Anteriormente se manejaban, las empresas intentaban manejar este tema
de una etiqueta genérica donde yo pudiera encerrar en círculos los pictogramas de los peligros asociados a cada sustancia química. Bastante válido, ¿cierto? Y también yo podía seleccionar, encerrar en un círculo si la palabra de advertencia era peligro o era tensión, como lo ven ahí al lado izquierdo de la etiqueta. Pero ¿qué pasa? Me voy a devolver a la ficha de datos de seguridad del carburo. Entonces miren que la ficha de datos de seguridad del carburo presenta 3 pictogramas. Esos 3 pictogramas pues tienen su razón de ser, y lo primero entonces que nosotros debemos aprender a interpretar es que el pictograma del lado izquierdo es el más representativo. O sea que en el caso del carburo de calcio, lo más representativo de esa sustancia es que es una sustancia inflamable, ¿sí? Después es una sustancia corrosiva y por último es una sustancia irritante. Entonces, si yo me vengo a esta etiqueta, pues yo encierro en círculos el inflamable, el corrosivo y el irritante, pero no sé cuál es el primero. Entonces, quien decida utilizar este tipo de etiquetas, la recomendación es que a un lado del círculo coloque el orden de los números. Por ejemplo, yo encierro inflamable en un círculo y le pongo el número 1. Después coloco corrosivo, lo encierro en un círculo y coloco el número 2, y después encierro el pictograma de irritante y le coloco el número 3. Ahí sí estaría cumpliendo con esa parte, ¿cierto? Mucho cuidado con eso. Otra cosa importante de este ejemplo de etiqueta, a veces somos muy creativos y nos ponemos de creativos y nos quedamos como a la mitad del proceso. Entonces, por ejemplo, aquí me señalan los elementos de protección que yo debería utilizar en esa parte inferior derecha de la etiqueta. Entonces nos habla de monogafas, guantes, protección respiratoria, botas y pues un traje, un overol o la ropa, ¿cierto? Pero entonces ahí la duda es, ¿qué tipo de guantes? ¿Qué tipo de gafas? ¿Qué tipo de protección respiratoria? Entonces, si yo solamente coloco que es protección respiratoria, me sirve un tapabocas normal, un N95, una máscara media cara, una máscara full face. Entonces, importante poder dar la claridad sobre todo ese proceso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no, yo me quedo a la mitad de todo este escenario, ¿cierto? Luis, te voy a interrumpir para 2 cosas. La Por primera, favor. ahorita que estamos hablando de elementos de protección personal, en este momento les voy a compartir por el chat de Zoom y por el de Facebook 2 herramientas de una de las marcas aliadas de nosotros en CBG que se llama Delta Plus, que son unas herramientas con las que, teniendo el número CAS de cada uno de los químicos, que lo tomamos de la ficha de datos como nos enseñó Luis, teniendo ese CAS podemos hacer la búsqueda y nos dice qué tipo de protección manual se utiliza dentro del portafolio de la marca y el tipo de guante y qué tipo de protección respiratoria también, con unas advertencias especiales. Ya se los voy a compartir en los chats. Y ese era el primer punto. Y el segundo, tenemos una pregunta de Geraldine que dice: buenas tardes, los residuos y desechos de esas sustancias químicas también deben ir etiquetadas de la misma manera que los envases de sustancias químicas con frases H y P. No. En el decreto 1496 se exceptúan los residuos peligrosos de la implementación del sistema globalmente armonizado. Entonces, lo que tenemos en este momento es que pues, los envases de esas sustancias químicas conservarán las mismas características de peligrosidad, pero yo deberé seguir identificando los peligros de las sustancias, de los residuos peligrosos, como lo he venido haciendo hasta ahora, pues utilizando las placas del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y el número UN, posiblemente. Lo que sí se espera que venga a futuro es que también vayan a pedir las fichas de datos de seguridad de los residuos, porque los residuos vienen en unas diversas fuentes de generación. Algunos solo queda el envase de la sustancia química, otro es que ahí mezclamos varias cosas, entonces ya no es la peligrosidad original, sino que es una nueva peligrosidad, y así sucesivamente. Entonces nos está pidiendo como ese trabajo, no se nos va a pedir, seguramente a futuro viene ese tema.
Listo. La imagen que estamos viendo es una matriz de compatibilidad. Entonces es como el resumen final de esto que nosotros estamos haciendo. Regálenme un momento, por favor. Vale, Ah, no te bueno, preocupes. ya por aquí Ya. salieron en mi auxilio. Ah, Listo. listo. No, Luis, aprovechemos hasta que paraste ahí, porque el Ivaniel como que nos pregunta sobre eso que estabas hablando y es, Sí. pero los residuos generados del uso de esas sustancias deben estar marcados o rotulados. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se deberán marcar conforme a su característica de peligrosidad y, pero siguiendo los lineamientos que se vienen manejando hasta ahora en el tema de residuos peligrosos, como es pues lo contenido en el decreto 4741, que ya pues pasó a ser parte del decreto 1076. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces esta imagen que vemos ahí es la matriz de compatibilidad de sustancias químicas. La matriz de compatibilidad de sustancias químicas es un diagrama que se elabora para cada zona de almacenamiento de sustancias químicas. Entonces, la idea no es hacer una sola matriz para todas las sustancias químicas que yo maneje en mi organización, sino que hago una por cada zona de almacenamiento que yo tenga, dependiendo de las áreas y dependiendo entonces de esas cantidades, de esas variedades de sustancias. Esto que vemos acá, por ejemplo, es una que se construyó para un laboratorio y entonces en esa área específica de almacenamiento teníamos 5 sustancias químicas almacenadas. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Lista horizontal y verticalmente todas las sustancias químicas. Coloca en el mismo orden en el que aparece en la etiqueta o en la ficha de datos de seguridad, coloca los pictogramas, ¿sí? Y después comienza, por ejemplo, tomamos el etanol y lo comenzamos a contrastar contra el formol, el isopropanol, la parafina y el silol, y miramos si es compatible o no es compatible. ¿Y eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en el numeral 10 de las fichas de datos de seguridad. Acuérdense que veíamos ahí, el numeral 10 que decía estabilidad y reactividad. Entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que ese etanol, que es un material inflamable, va a ser, por ejemplo, incompatible con el formol, que es una sustancia corrosiva. Entonces, hay incompatibilidades generales y es que, por ejemplo, las sustancias corrosivas no deberían almacenarse con sustancias inflamables, por ejemplo, o los agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno, como el mismo límpido, no deberían almacenarse con sustancias inflamables. Entonces uno va comenzando pues a hacer esa parte. Cuando uno hace el contraste entre las sustancias químicas, obtiene cuadros, anteriormente se obtenían cuadros verdes, rojos y amarillos. Y el amarillo, entonces el verde es la sustancia es compatible, el rojo es incompatible y el amarillo es sí, pero tiene algunas restricciones y entonces al final es mejor decir, son incompatibles y los manejo como incompatibles. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que yo puedo tener esto en la misma área de almacenamiento, ¿cierto? Pero que los tengo que tener separados, garantizando que si ambos recipientes se rompen al mismo tiempo, las dos sustancias no se van a alcanzar a mezclar. ¿Y eso cómo lo logro? Las posiciono en diques en diferentes zonas de almacenamiento o en diferentes estivas autocontenedoras o en diferentes extremos de los estantes de almacenamiento dependiendo de las capacidades de esos recipientes. Y de esa manera entonces lo que nosotros estamos garantizando es que esas sustancias nunca van a entrar en contacto. Entonces esos rojos, cuando nosotros vamos a la realidad de cómo trasladamos esa matriz de compatibilidad a una zona de almacenamiento, es que yo me voy y miro dónde está el etanol y verifico que al lado no está el formol.
sino que está completamente separado y tiene o hay una separación física o el formol está contenido en otro recipiente, cualquier tipo de acción que yo tome que me garantice que no se van a mezclar, que no va a haber un mezclado de esas sustancias. Ahí para finalizar entonces les cuento una cosa y es que pues viendo todo esto que les contaba yo, que enviaron el correo de seguridad y salud en el trabajo y entonces que a compras no le respondió el proveedor, que no le enviaron las fichas de datos de seguridad, que las otras áreas no le respondieron a seguridad y salud en el trabajo y le enviaron el listado y todo eso. Entonces nosotros nos encontramos en el desarrollo de una plataforma que les va a simplificar mucho más la vida a las personas con el tema del manejo del riesgo químico. Y vamos a hacer una cosa inicial en esta primera fase, y es que nos vamos a encargar del levantamiento del inventario. Ese inventario se carga a una plataforma donde aparecerán las fichas de datos de seguridad y de esa plataforma se podrán descargar las etiquetas en los tamaños cumpliendo con el estándar que vemos acá, con un plus adicional, y es que si se acuerdan por allá cuando revisamos las obligaciones del empleador, según la normativa, dice que los empleadores tienen que poner a disposición de los usuarios de las sustancias químicas las fichas de datos de seguridad. Y ese es uno de los líos más grandes que tienen las organizaciones, porque arman unas carpetas grandísimas con todas las fichas de seguridad en físico y se convierten en unos recolectores de polvo por allá en una esquina en las organizaciones de información que nadie consulta. Y entonces cuando usted menos piensa, ay, hay auditoría, entonces como hay auditoría vamos a reponer las hojas porque ya están arrugadas, les cayó agua y ya se les corrió la tinta, están empolvadas. Entonces estas etiquetas van a tener un código QR desde donde se podrá leer en cualquier instante y descargar la ficha de datos de seguridad. Y lo otro es que les va a permitir seleccionar las sustancias químicas de un área de almacenamiento específica y generar su propia matriz de compatibilidad. Entonces, mejor dicho, se hizo el trabajo. Esa es como la finalidad de esta herramienta, simplificar y hacer mucho más accesible el manejo de la información asociada a las sustancias químicas. Pues aquí, Mari, creo yo que pues abramos como, ojalá que hayan inquietudes, comentarios, opiniones con relación al tema que vimos hoy, si sirvió o no sirvió. Perfecto, Luis. No sé si acá en nuestra sala de Zoom alguien quiera abrir su micrófono para alguna pregunta, algún comentario. Mientras tanto, les acabo de enviar al chat nuevamente el link de la asistencia para el sorteo. Hasta el momento tenemos 7 personas que la han diligenciado de las 16 personas que tenemos en sala. Entonces, para que podamos hacer el sorteo, vamos a dar unos minuticos corticos mientras aparecen de pronto alguna duda para pues acabar de hacer las inscripciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta y quiere abrir su micrófono? Acá tenemos un comentario de Paula Tatiana Gómez. Tati, hola. Muchas gracias, muy importante. Hola. Bienvenida, Tati, gracias por estar acá. No sé si alguien más tenga alguna duda. Buenas tardes. Hola, Geraldine. Bueno, conforme a lo que estaba hablando, Luis Alberto, de la plataforma, ¿estaría disponible para quiénes en específico? Bueno, originalmente para el piloto que pensamos hacer, que estamos buscando que sea lo más pronto posible, vamos a tener sus datos y la idea es probarlo precisamente con quienes asistieron, con quienes están en este momento presentes en esta conversación. Ahí haremos el piloto y ya después pues es una plataforma que la pondremos pues a disposición de todo el mundo. Muchas gracias. De nada, Geraldine. ¿Alguna otra inquietud? Yo quería, Luis, mientras tanto, pues como hacer ahí y cerrar con algo, y es que pues siento que cada que empezamos a hablar de todos estos temas que muchos nos dicen, no, es que esto es nuevo,
el tema de los químicos, el tema de alturas, el tema de seguridad vial. Cada que tomamos estos temas, siento que el llamado que se está haciendo es realmente, la invitación es a vincular todo esto al sistema de gestión. Pero vincularlo al sistema de gestión no es solamente cargarle la responsabilidad a quienes somos responsables de sistemas de gestión, sino realmente cómo el sistema es uno solo, cómo lo integramos desde, pues me voy a ir a cosas básicas que tú lo dijiste ahorita, la matriz de identificación de peligros, el plan de emergencias, las matrices de elementos de protección personal, o sea, cómo todo esto se va conectando y empieza a convertirse en un sistema realmente, o sea, a eso llamamos lo que realmente sea un sistema, cómo empezamos dentro de los indicadores a medir todo lo que tiene que ver también con riesgo químico, y pues la invitación que nosotros siempre les hacemos desde nuestra línea de consultoría y también desde la línea de elementos de protección, y es, no se queden las personas de seguridad y salud en el trabajo solas con la responsabilidad de todo esto. Aquí hay que involucrar, como nos invitó Luis, a las personas que hacen las compras, a los líderes de los procesos, a las personas que manejan logística, almacenamiento, porque solos no podemos con toda esta responsabilidad. Entonces quería como solamente pues como cerrar con eso, pues para hacerles la invitación a todos a que nos integremos y trabajemos entre todos por estos temas. Sí, Mari, es que, y muchas veces la manera en la que se opera el sistema de gestión termina llevando a los profesionales a volverse los encargados de entregar la dotación y a mirar a ver cómo preparan una auditoría, una verificación de ministerio, pero pues no quedamos ahí. Y por ejemplo, ahorita hablábamos, era con Mónica que hablaba de RUC, entonces pues ya entonces no, pues es un lineamiento o es un sistema de gestión para lo contractual, entonces hay que tener RUC y hay que tenerlo por encima de 90 puntos para poder, o por encima de 80 para poder licitar con no sé quién. No, o sea, esto es una herramienta, todos estos sistemas de gestión son una herramienta y son una herramienta buenísima, pero eso tiene que ser verdaderamente una colaboración, un trabajo multidisciplinario y todo el mundo tiene que poner la camiseta para esto. De acuerdo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. En este momento estoy cerrando el formulario. Tenemos 12 personas en la lista. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, no, yo quisiera pedirle a alguna persona del público que nos deje 2 números del 1 al 12. Si quieren nos los dice acá o si quieren nos los escribe en el chat y yo ya les voy a presentar mi pantalla con el orden en el que se inscribieron. 8. 8 dice Aleja, nuestro equipo de consultoría. Perfecto, Aleja. Y necesitamos otro número. El 3. El 3. Bueno, los ganadores le van a dar las gracias a Alejandra Gómez, consultora de CBG. Aquí vamos a encontrar, entonces tenemos el número 8, que es, no, Aleja, es usted. Ahí sí, no. Bueno, no vale. Vamos a poner el siguiente, que sería Juan Camilo Castrillón. Y el número 3, que sería Paola Tatiana Gómez, de la... Uy, gracias. Espectacular, ¿no? Entonces, pues nuevamente a todos muchas gracias por acompañarnos. Pues a Luis, enormes gracias porque cada que viene con un tema viene como a aterrizarnos a la realidad y a decirnos esto que se ve tan difícil, realmente se puede hacer fácil. A Juan Camilo, del Cuerpo de Bomberos de Chinchiná, qué rico, Juan Camilo, que ustedes reciban este beneficio que nos está ofreciendo Luis hoy. Yo personalmente soy una fan de todos los cuerpos de socorro y de rescate, entonces qué rico que estén acá. Y a Tati también de la Universidad de Caldas, muchas gracias y felicitaciones por ganar. Y bueno, gracias. Seguimos, a ti, acá seguimos pues pendientes, nos vamos a contactar a los números que nos dejaron y a los correos. Seguimos pendientes desde CBG, trayéndoles pues más información sobre temas que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. A todos los que nos acompañaron, qué maravilla, mil gracias. Y Luis, otra vez a ti, pues sin palabras. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la participación y esperamos entonces que de acá se hayan podido llevar algo claro de todo este tema y ahí estamos atentos, pues ahí queda
la presentación y los datos de contacto para lo que nos necesiten. Perfecto, Luis. Muchas